Bienvenidos otra vez acá al canal Esmeralda. Ya me han visto otras veces en el canal, soy Romina Malco. Estoy acá en lo que sería una segunda parte de la entrevista a Diego Curillo del canal Samadhi Scarpa. Cuando quieran pueden buscarlo ahí, ver, tiene muchísimos videos súper interesantes para aprender un montón de estos temas. Y bueno, y él nos va a seguir contando, por eso tenemos esta segunda parte del tema UFO y espiritualidad, un poco más de sus experiencias en relación bueno, a esto, al tema de la ufología, la espiritualidad, cómo se relacionan. Nos contó en la parte anterior lo que sería la experiencia más importante o más profunda, más compleja que ha tenido en su vida, tal vez la primera, ¿no, Diego? No sé, ¿cómo la Sí. definís? No, fue la experiencia más fuerte que tuve. No te Más olvides de fuerte. hacerme anfitrión. Ok. Y digamos, fue la experiencia más fuerte que tuve. Uh-huh. Con los seres de Sirio en el año 1988. Bueno, ahí básicamente estoy en una nave de Sirio, no voy a contar siempre lo mismo para no aburrir, y tenemos un viaje multidimensional al estilo del Dante, digamos. Y yo recién lo cuento ahora después de 33 años, básicamente, digamos. Romy, ¿no me querés hacer anfitrión? Sí, ahí te acabo de poner. Fíjate si lo Dale, ves. buenísimo. Entonces, será que voy a, ¿cómo se llama? Ahí está grabando en teoría. Bueno, muy bien. Eh, ¿Querés que, la vez pasada habíamos contado lo que es el viaje a Sirio y lo que Uh-huh. es el Samadhi? ¿Querés que yo te cuente ahora la segunda experiencia fuerte que Dale, tuve? dale, sí, 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 sí. En 2013, bueno, yo vuelvo, digamos, después de esa experiencia, de la experiencia de Sirio, que fue en 1988, fue muy fuerte, y yo no creí realmente que iba a volver a estar dentro de una nave UFO, o iba a volver a tener una experiencia espiritual tan fuerte, porque ya el Samadhi de por sí es más fuerte que el evento de Sirio. El fenómeno ufológico, UFO, es un fenómeno espiritual, en su gran medida es un fenómeno espiritual. Ajá. eh, y en ese sentido yo pensé que, bueno, que dentro de mi vida eran esos los eventos más importantes, de que no iba a tener más, digamos. Y llegando el año 2013, yo vuelvo a tener un evento fuerte, que es con unos seres cuánticos, con una nave cuántica. Uh-huh. Yo te voy a contar ahora cómo fue. Yo Bueno. estoy, no me acuerdo ahora el mes, pero era el año 2013. De repente son las 3:15 de la mañana, justo el número pi, me acuerdo porque me fijé en el reloj. Hay muchas de las experiencias espirituales que están relacionadas con el número pi. Por lo general suceden a las 3:15 de la mañana. Porque, digamos, en sí mismo tiempo es ilusorio, se organiza como una geometría, y esa geometría tiende a siempre manifestar el número pi, Interesante. porque el número pi es divino. Eh, a mí me llamó siempre la atención. Yo me desperté, y cuando el tema es así, yo estoy durmiendo y me despierto y siento una necesidad muy grande de salir de mi casa, pero muy grande. Eh, Me pongo los zapatos, yo me acuerdo que me puse la camisa como pude, y bueno, voy hasta la puerta de mi casa, agarro las llaves, abro la puerta, y cuando estoy abriendo la puerta, bueno, salgo, todo muy rápido, todo muy rápido. Cuando paso por la cocina veo el reloj y eran las 3:15. Abro la puerta, cuando cierro la puerta, Uh-huh. todo de una manera sin emociones, igual que la primera vez, igual que el evento de Sirio. O sea, sabía que lo tenía que hacer y lo hacía rápido porque tenía una necesidad de hacerlo, pero no tenía emociones, o tenía unas Uh-huh. emociones no tan a flor de piel, digamos. Entonces cierro la puerta de mi casa. Yo vivo en un PH, donde estoy ahora, un PH en Parque Chacabuco. Uh-huh. Eh, los PHs, vos que conocés Buenos Aires, tienen la característica de tener un pasillo central y departamentitos, digamos. Yo estoy justo en el último departamento, ¿no? Cuando salgo a ese pasillo central, por lo general no están techados esos pasillos, están Uh-huh. descubiertos. Entonces, yo salgo a ese pasillo central, cierro la puerta, empiezo a caminar por el pasillo,
y algo me hace levantar la cabeza. Y cuando levanto la cabeza, veo más o menos a unos 100 metros de altura un plato gigante. Tendría entre ¿Qué sería 100 y... luminoso a esa hora para que lo vieras, me imagino, no? Mira, no luminoso, era una noche bastante oscura, se veían algunas estrellas, pero este plato que tenía color plomo, un plomo brillante, o sea, era metálico, pero se veía, vos lo Wow, veías. no, o sea que estaría bastante bajo. Y yo calculo que a unos 100 metros de altura, no sé si era tan bajo, ¿eh? Serían, digamos, a la altura de, o sea, sobrepasaba los edificios, pero tampoco era que estaba perdido en el cielo, o sea, estaba bastante cerca. ¿Y Y era qué tan grande, diámetro, diámetro le calculas? y Para entre lo que 100 y dices. 150 metros de largo, el tamaño de una Wow, cuadra, era enorme, enorme. enorme, enorme. Y el tema es así, digamos, era tan grande que se asomaba la cuerda, o sea, un pedacito del arco, por ese pasillo alto que tiene el PH. O Claro. sea, yo nunca lo llegué a ver entero, entero. Yo lo que veía es una parte de la cuerda y daba la impresión de que era redondo. Wow. Y por abajo salían como filamentos que terminaban en un bulbo de luz. Bueno, yo lo veo, bajo la cabeza, sigo caminando, sin emociones, y de repente aparece un cilindro de luz, lo que fue un ascensor de luz, digamos. Okay. Un cilindro de luz totalmente redondo, pero redondo, redondo como, digamos, o sea, era la forma cilíndrica, era perfecta. Yo lo que veo primero es como un destello blanco, y después veo ese cilindro perfecto de luz, y de un color amarillento con algo de naranja, y me meto dentro, todo de manera inconsciente, o sea, estaba consciente de lo que estaba pasando, pero Pero como un realizaba, estado casi como de hipnosis, dirías, como soñando. ¿Cómo lo no sentiste? soñando, no soñando, sin emociones, es Sin difícil de emoción. describir, sin emociones, no era que tuve miedo o dudé, simplemente lo hice, era Okay. como que lo tenía que hacer y lo hice, entonces me meto dentro de este cilindro de luz, y me empieza a jalar hacia arriba. Y el cilindro, ellos hacen vibrar la luz de una forma que de repente te jala y te agarra por todo el cuerpo. No es que vos sentís como una mano que te presiona por la cintura, una mano gigante y te jala para arriba. No, te presiona por todos lados, por arriba de la cabeza, pero es una presión muy sutil. Es como si fuera un algodoncito que te va tirando para arriba y te jala y te sube, digamos. Es increíble contarlo, pero en ese momento que yo pasé por esa experiencia no tenía emociones. Era muy similar a como cuando yo aparezco en la nave de Sirio. Me empieza a jalar para arriba, yo siento que me voy elevándome y cuando estoy más o menos a 50 metros de altura miro para abajo y estaba dentro de ese ascensor de luz. Y la sensación, vos no sentís que el viento parecería que rebota en ese ascensor de luz. Okay. O sea, ellos hacen vibrar la, la luz de una manera que es táctil, vos la podés tocar, es como si vos agarraras un pedazo de esa luz y la convirtieras en una pelotita. Pero es una sensación muy cómoda, al punto tal que es lo mismo que viajar en un ascensor terrestre. ¿Como una temperatura o algo se siente ahí en el tubo de luz? ¿Algo, No, no sé, más eso no lo calor sé, o no algo así? tenía frío, no No. tenía ni frío ni calor. Yo lo único a ver, lo único que siempre me llamó la atención que el viento parecería no entrar dentro de ese ascensor de luz. Porque yo en un momento me acuerdo patente, estoy a 50 metros de altura, miro para abajo y ¿cómo se llama? Digamos, ese ascensor de luz me tenía totalmente. Y no tuve vértigo, no tuve ni vértigo ni sensación de que uy, me van a soltar y me voy a caer. No tenía emociones. O ¿Y qué sea, te pasaba por la mente en ese minuto? Nada, estabas como en blanco. nada. Estaba totalmente. Recupero, digamos, cuando estoy dentro de la nave, ahí empiezo a tener una sensación emocional un poco más a flor de piel. Pero de lo que fue el ascensor de luz, no. Y ellos lo hacen así a propósito. ¿Por qué? Porque si no, vos entrás en un estado o de pánico o de duda, Claro. donde o empezás a temblar por la propia energía que tienen estos seres, que tienen una energía tal que, digamos, el cuerpo físico no lo resiste y empezás a temblar de una manera que se vuelve incontrolable la experiencia. Claro, Y sí. eso es así, o sea, muchas veces este tipo de abducciones positivas aplacan tu cuerpo emocional para que no entres en pánico.
Ok, Eh, entonces hasta acá entiendo que de alguna manera tuviste una especie de conexión telepática, ¿no? Como si telepáticamente de alguna sí, manera te fueron llevando y ayudándote en lo emocional, ¿no? Para claro, que sí, sí, no sí. entres como en estado de pánico, para que no te asustes o algo así, y que puedas tener la experiencia por lo menos Y hasta que, llegar a la nave, ¿no? exacto, sí, sí, lo hacen así porque, mira, el caso por ahí más llamativo, los contactos programados, lo que comúnmente dentro del contactismo se llama contactos programados, que es que a tal hora y a tal día, en tal lugar, que por lo general está fuera de las ciudades, te dicen que tenés que, digamos, te comunican telepáticamente que tenés que ir y vas a tener un contacto físico, al estilo de Siragusa en Italia o Enrique Castillo acá en Latinoamérica, eh, son los menos y por lo general el fenómeno, yo me acuerdo por lo que leí de Siragusa de primera mano, lo que contaba él, cuando él tuvo su primer encuentro programado en el Monte Etna, que fue en la década, qué sé yo, a principios de los 60, eh, él va con su Fiat 600 conduciendo hasta el Monte Etna y cuando sabía que se iba a encontrar con estos seres, estaba, digamos, sudó tanto que estaba totalmente bañado en sudor. No solo por la energía que emiten estos seres, sino también por el shock emocional, que vos por más que lo quieras controlar, por ahí es difícil controlarlo. Y eso que Siragusa estaba condecorado al valor, había sido cañonero de un barco de guerra, participó en la Segunda Guerra Mundial, Siragusa. O sea, era un Claro. tipo que tenía un temple de acero, y Pero así todo. evidentemente este proceso funciona, uno diría, desde un punto inconsciente y más que nada a nivel como físico. La mente puede estar como en paralelo, tal vez en esa cajita pretendiendo que está todo bien, pero por el cuerpo igual pasa todo esto, todas estas emociones. Igual. Claro, en mi caso yo lo cuento tal cual lo viví, ¿viste? Yo o sea, no exagero mi contacto, más allá que yo no me siento un contactado ni mucho menos, ni un gurú ni nada. Cuento mi experiencia tal cual lo viví para que le sirva a otros. Eh, Ujú. sí, yo estaba casi sin emociones cuando subo en ese ascensor de luz. En determinado momento, o sea, el ascensor de luz me sigue llevando hacia arriba. Yo no sé cómo es que entro en la nave, porque la nave de repente yo estoy dentro. No sé si abrió una compuerta o qué fue lo O que sea, ¿no pasó. viste que algo sobre vos se abriera como para... Yo me siento que estoy debajo de la nave y de repente aparezco dentro de la nave. Ok. Y el ascensor instantáneamente desaparece. Yo estoy parado dentro de esa nave. Lo primero que veo, que me acuerdo patente, lo primero que veo es, del lado derecho, veo todo un montón de botones de luz, todo un montón de botones de luz, como botones grandes, Ujú. de colores iridiscentes. Algunos colores no existen en la tercera dimensión, como tornasolados, y todo un panel del lado derecho curvilíneo lleno de botones, que yo no sé para qué serviría todo eso, si sería para manejar la nave o no, qué corno serviría eso. Digamos, está ese panel lleno de botones y de repente del lado derecho aparece como un vapor, como un ser vaporoso. Ujú. Y como yo no entiendo lo que estoy viendo en ese momento, este ser, digamos, por una comunicación telepática, me entendió que yo no entendía lo que estaba viendo. Era un vapor que giraba y por momentos era traslúcido y no se veía bien. O sea, hay lugares donde vos podías ver a través y otros lugares que era más denso, pero como un vapor que se movía. Era inteligente, digamos, era un ser autoconsciente y por momentos tenía como si fueran rayitos de energía o chispitas. Era muy difícil de describir, digamos, una cosa bastante lúdica. Qué curioso. Y, y este ser me dice telepáticamente, el cerebro humano no entiende lo que está viendo. Ujú, claro. Y me dice, no provengo de este universo. ¿Qué es lo que pasa? Los seres cuánticos, en el universo está lleno de vida. Hay millones y millones de civilizaciones. Hay una parte de esas civilizaciones, una gran parte, que son humanoides, como nosotros, Ujú. son humanos como los de la Tierra o parcialmente humanos, y hay seres que ni siquiera provienen de realidades afines, digamos. No es que provienen de tal o cual dimensión o tal o cual universo. Son razas de seres que exploran tangencialmente el universo y lo Ujú. exploran de manera cuántica, por fuera de lo que podríamos decir una exploración binaria o una exploración a través de los universos o el universo conocido. Su materia atómica
es totalmente diferente, al punto tal que podríamos decir que no es atómica. Y el cerebro Wow. físico no la puede decodificar como tal. Y Claro, entonces lo no que ve, tendríamos el patrón que se necesita para entenderlo. No tendríamos cómo entenderlo. exactamente, ni el patrón energético, ni materia atómica, pero el cerebro entiende la comunicación telepática y sabe que hay algo ahí. ¿Y cómo lo decodifica? Como un vapor. Y esto es así, digamos. Ujú. Hay un contactado en Argentina, yo lo menciono algunas veces, que se llama Hugo Batallanos, que está en el norte argentino, no da entrevistas Hugo Batallanos. Él cuenta que cuando estuvo dentro de naves cuánticas, se ven como un vapor. Vos estás dentro de un vapor y tenés que imaginarte lo que hay ahí, porque inclusive hasta los seres se ven como un vapor, digamos. Y esto que muestra la película La Llegada, si la llegaste a ver, la película La Llegada, No, bueno, es una película de tipo UFO que tienen que decodificar un lenguaje extraterrestre para saber por qué esos seres llegaron a la Tierra. Y la chica se ve dentro de la nave cuando logra entrar, la traductora, digamos, cuando logra entrar creo dentro de que la sí la nave. vi, sí, sí, ahora se me viene a la mente, sí, sí, entiendo Claro, bueno, perfectamente. esa es bastante conocida, una película que Sí. salió creo que hace 4 o 5 años atrás. Claro, todo El el tema de la película es el tema de la traducción, de tema de la entablar una traducción. comunicación. Claro, y el idioma era profundamente geométrico. Y lo que pasa es que cuando ella entra de la nave hay un vapor. Ella los seres los veía, pero veía todo un vapor alrededor. Eso es real. Nos están preparando con las películas para entender lo que pasa dentro de una nave UFO. No son todas iguales y no todas las realidades, no son todas las naves al estilo como lo contaba Enrique Castillo, como lo contaba, qué sé yo, George Adamski en Estados Unidos, que las naves eran muy físicas y la puertita siempre estaba en el mismo lugar. Hay naves que son Tanto tipo de vida que obviamente tendrían tecnologías distintas en función de su entendimiento. exactamente, Romina, es así. Hay tantas civilizaciones. Y después otra cosa, no solo eso, sino que las naves son expresiones de la conciencia y el entendimiento de estos seres del universo. Por lo tanto, miran con ese cristal. Claro. Y muchas veces la diferencia entre la materia atómica de tercera dimensión, digamos, terrestre, el ser humano terrestre, su estructura de pensamiento, con la de estos seres es tan disímil que el cerebro lo interpreta como vapor. No porque realmente sea vapor, sino porque estos seres ni siquiera están compuestos de átomos, pero están, existen y son, y el cerebro lo intenta decodificar y lo decodifica como un vapor. Son naves cuánticas. En este sentido, la nave era visible y estaba, pero el ser en sí mismo no era un ser terrestre ni humanoide. Y el cerebro, en el caso de mi cerebro, lo decodificó como un vapor. No tenía materia atómica decodificable. El cerebro, cuando hay algo que no es materia atómica y existe, Ujú. queda un vacío y lo decodifica como un vapor. Pero de todas maneras vos percibiste que había una conciencia ahí, una conciencia Claro, si me inteligente, comuni... además, o De sea, hecho, sí. De hecho, me transmitió un mensaje, me dijo, el cerebro humano no entiende lo que está viendo y no provengo de este universo, me lo dijo así. Y después yo sentí un idilio amoroso con él, en el sentido de que me sentí hermanado, profundamente hermanado con él, algo bastante común que aparece en los relatos UFO, lo de la familia cósmica, que muchos se sienten, estuve con mi familia. Bueno, eso es real, y eso fue igual que la primera vez que en el viaje a Sirio. Claro. Yo estuve con este ser y me sentí profundamente hermanado con él, como si ¿No yo hubiera... sentís, y más con tus experiencias, disculpa que te interrumpa, en Sí, función de que has hablado con otras personas que también han tenido diversas sí, experiencias del estilo, eh, de alguna manera uno diría, porque hay personas que podrían decir que las experiencias de contacto, de la forma que sean, de alguna manera sí, encandilan o generan cierta idolatría de estas personas en función de estos seres, pero también como yo lo entiendo y por cómo vos lo estás sí, contando, pareciera que es en realidad un campo que se genera entre el ser y el contactado, la persona con la que ellos se quieren sí, comunicar, ¿sí? Que no es tanto la idolatría, porque además en muchos casos sabemos que no necesariamente esas personas querían ir o querían estar, una claro, experiencia que les genera como cierto susto de pronto, no la estaban buscando. Entonces, aún así se genera este campo como de
simpatía, empatía, es como de, Claro. incluso con esto de hasta amor, uno lo definiría hasta amor, como lo estás diciendo. Claro, sí, sí, yo me sentí muy hermanado con él, como si hubiera sido parte de mi familia, o hubiéramos sido familia en otra vida, o yo hubiera en otra vida trabajado con él muchísimo, me sentí muy hermanado con él. Eh, y en ese sentido, él me pregunta, me dice, Diego, ¿vos estás bien en la tierra? Y yo telepáticamente le digo que sí, que estoy bien, que hace muy poquito que había nacido mi hija, que estaba bien. Y él me dice, quedamos en un estado en el cual pasaron, no sé si unos minutos, la nave o el mismo ser me irradia como una especie de capelina de luz, como una especie de cono de luz, muy amoroso, y nos quedamos observando uno al otro. Y después me dice, bueno, está bien, una sensación así, está bien. E instantáneamente, se llama elemento de salida, ahora te voy a explicar. Instantáneamente vuelve a aparecer de la nada ese cilindro de luz, me empieza a jalar hacia abajo y bueno, y empiezo a descender por el cilindro de luz, aparezco de vuelta en el pasillo del PH, salgo del cilindro de luz, me doy media vuelta, y ya no lo veo al cilindro de luz, empiezo a caminar hacia mi casa, agarro las llaves, abro la puerta de mi casa, entro, cierro, voy caminando hasta mi cama y me siento. Y me agarro la cabeza, estoy con una sensación bastante rara en la cabeza. Y estoy como 20 minutos agarrándome la cabeza hasta que logro salir del trance. Cuando salgo del trance, ahí me di cuenta que fue la segunda vez que estuve en una nave UFO. Y ahora, ¿por qué se le llama elemento de salida? Bueno, vos tenés dos maneras de trascendencia, digamos, dos o tres maneras. La que todos conocemos es, uno muere acá y la conciencia se repliega, más allá que la muerte no existe, es totalmente irreal. La conciencia se repliega a nivel del alma y vos despertás en el plano del alma. El plano del alma es divino. Vos ves todo construido a través de la luz, es así. Se vive así, digamos. Vos ves tu corazón traslúcido y sale luz de tu corazón, tu cuerpo es de luz, las ciudades son de luz, en el plano del alma. Cuando vos despertás en el plano álmico y no te parece la vida real en la tierra para nada. De hecho, nunca uno solamente se siente vivo realmente cuando está en el plano del alma. La vida en la tierra es un pálido reflejo del plano del alma. Es así, digamos, para alguien que ha tenido esa vivencia. Yo te puedo contar la mía que he tenido, digamos, y ahora si querés te la cuento. Sí, sí. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se llama elemento de salida? Ujú. Si vos tenés otra forma de trascendencia a las dimensiones superiores, que es a través de que venga una nave y te saque de esta realidad. Una parte de la humanidad fue llevada del planeta Tierra para nunca más retornar. Fue llevada a otras dimensiones. Esto lo cuenta muy bien Sixto Paz. No es que lo diga yo, pueden tomar a otros ufólogos, yo no soy un ufólogo, pero pueden tomar, digamos, a gente relacionada con el tema UFO, que tiene por ahí 40, 50 años de experiencia, y te va a contar esto. Hay gente que fue llevada del planeta Tierra y llevada a otras dimensiones para nunca más retornar, o para retornar en este momento que la humanidad está entrando a la cuarta dimensión. Y esa es otra forma de trascendencia. Por lo general, no es que se te lleva sin preguntarte, se te pregunta si vos querés ir con ellos. Si vos decís que no, te quedás. Y puede haber muchos elementos de salida. Este u otro tipo, o inclusive despertar en el plano del alma, y el alma sentir que quiere soñar la misma vida y volvés a soñar la misma vida, digamos. Nosotros hemos muerto muchas veces sin darnos cuenta. Yo sé que lo que estoy diciendo va a sonar por ahí disonante, mucha gente no lo va a creer, pero es así. La vida en la Tierra es una ensoñación cuántica. No es que existamos per se acá, es un sueño. El alma sueña la vida y la manifiesta en la tercera dimensión como la realidad que vemos, pero para el plano del alma, que es nuestro verdadero ser, y más que todo nuestro espíritu que es eterno, el alma cuando sueña la vida, la sueña y la sueña hasta el final. ¿Por qué sueña la vida? Porque quiere vivenciar espacio y tiempo, que es lo que no conoce en su plano. El espíritu en su plano no entiende espacio y tiempo, y por eso se ve, digamos, influido a crear un alma, y el alma sueña las vidas, y las sueña todas en el ahora eterno, y todas esas vidas son exploraciones del ahora,
¿De qué cosa? De experiencias. Vos en una vida vas a ser psicóloga, en otra vida vas a ser arquitecta, en otra vida vas a ser florista, en otra vida vas a tener muchos hijos y en una otra vida no vas a tener ninguno. Vas a experimentar la realidad totalmente, totalmente, pobreza y riqueza, todas las amalgamas, todo el telar de la vida, hasta que el alma en sí mismo, en su plano, carente de deseos, empieza solamente a desear cosas espirituales. Llega un momento en que esos mismos deseos espirituales la hacen encarnar, convertirse en un Buda, por ejemplo, o entender toda la ópera cósmica. Y ese mismo deseo la hace encarnar. Y eventualmente el alma, en su plano, descubre que es una ilusión, igual que el cuerpo, igual que el ego. Y toda esa experiencia de vida colapsa en el espíritu, que es lo único real. Vos Y en algún preguntame. minuto de todo ese proceso podríamos encontrar una especie de hilo conductor a través de todas las experiencias, un algo que las une, digamos, una razón de ser, o tal vez la esencia, o un porqué, como una especie de plan Sí, mayor, un sí, a esquema ver, grande en el cual hemos estado construyendo las pequeñas partes, o no. sí. O son El todas. esquema mayor es este. Vos tenés, dentro del universo, vos tenés dimensiones. La casa universal está compuesta, el cerebro humano las entiende así, más allá que, digamos, todas coexisten en el ahora, pero el cerebro humano las entiende como flats, como pisos, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso, cada una con su cadencia temporal y también con su, digamos, con su vivencia. La tercera dimensión es profundamente constructiva, por eso construimos tanto y somos tan creativos, porque tiene ese propósito, que nosotros vivenciemos totalmente la construcción de propósitos, desde una tesis hasta una mesa. Esas dimensiones Ujú. pueden ser entendidas como algo horizontal. En cambio, las realidades paralelas son verticales. Es una plasticidad que tiene el universo para que vos puedas, digamos, vivenciar dentro de la ópera cósmica realidades más lumínicas o menos según lo que vos quieras ver, según lo que vos quieras experimentar. Cualquier cosa que vos tiendas, que vos pienses con suficientemente fuerza y si lo dotás de algo de emocionalidad, tiende a manifestarse en el plano físico. Así de lúdico es el plano físico, no es una cosa como una caja de la cual uno no pueda liberarse o que sea totalmente inmutable. Vos cualquier cosa que pienses con suficientemente fuerza tiende a manifestarse en el plano físico. ¿Por qué? Porque existen las realidades paralelas. Cuando vos pensás mucho en algo, vos vas desplazándote sin darte cuenta a esa realidad que es tan similar a lo que vos estás pensando que se manifiesta como tu realidad. El universo no te contradice, siempre te muestra más de lo que en esencia vos pensás o sentís. Y entonces, dentro de esta gran ópera cósmica, nosotros somos un núcleo de conciencia. Somos, por una parte, un espíritu, que es lo eterno en nosotros, el Padre en los cielos, la chispa divina, que sabe qué es y que ha sido por siempre y será por siempre, pero no entiende la creación desde lo ínfimo. Ve la creación como una totalidad, como una plenitud, un pleroma totalmente manifestado. No entiende la partecita chiquita de la creación. Por eso se sumerge, limita su visión. Es como si se pusiera un yunque y mirara por un agujerito. Y ese agujerito es el alma. Y el alma expresa vidas, todas en el ahora. Cada vida es una expresión de deseos del alma, de poder experimentar tiempo y espacio, que el espíritu no lo entiende en su plano. En su plano solamente existe el ahora eterno. Cuando explora tiempo y espacio, lo explora de todas las maneras posibles. Convertirse, no sé, en un florista, tener muchos hijos, poder vivir la vejez, morir joven, explora todo y está todo ordenado cuánticamente. Esas exploraciones, el espíritu carece totalmente de esa experiencia. Por eso se ve influido en crear un alma, que es un cuerpo de deseos, que genera puntos de vista en el ahora eterno, que son las vidas. Y esas vidas son profundamente experienciales. ¿Por qué existe toda esta ópera cósmica? Porque el espíritu en sí mismo, en su plano, no está a tono. Toda la ópera cósmica es musical, es vibracional. Son vibraciones, es música realmente.
Si nosotros viéramos todas nuestras vidas desplegadas en el ahora, veíamos una gran sinfonía. Y esa sinfonía pone a tono al espíritu, y el espíritu puede ver lo que hay más allá de sí mismo, que es el próximo nivel del fractal. No lo puede ver, no se lo puede imaginar. ¿Por qué? Porque carece de la experiencia espacio-temporal. Es así, digamos, funciona de esa manera. Eh, y en ese sentido, llega un momento que el alma en sí misma, carente de deseos, se da cuenta que eso que sueña todo el tiempo es ella misma. Las primeras vidas son desordenadas y es un poco... Ahí se cortó un poquito, no sé si Sí. llegaste a No, escucharme, pero el Romina. sonido salió, el sonido quedó. Lo del sonido salió bueno. Sí, ¿Por qué hay tanto desorden en la sí, Tierra? Porque las almas, que bueno, digamos, en este planeta, en esta realidad de tercera dimensión, se le da la oportunidad a todas las almas de encarnar. Las almas jóvenes son desordenadas, las almas más viejas, más ancianas son más ordenadas y expresan mayor belleza. Cuanto más es la fusión con el alma, más belleza se expresa a través de las palabras y de las acciones. Y hay un orden entre pienso, expreso con la palabra y hago. Digamos, hay una coherencia entre el decir y el hablar, digamos. Y en ese sentido, eh, por eso vemos desorden, porque hay muchas almas jóvenes, digamos, que no carecen de la experiencia espacio-temporal. Entonces, cuando el alma sueña las primeras vidas, más allá que todas suceden en el ahora, esas vidas tienden a ser desordenadas. ¿Por qué? Porque el alma quiere experimentar, digamos, primero sueña y no entiende lo que está soñando y no lo ve real, que es lo que pasa en el plano del alma. Cuando vos te despertás en el plano del alma, no ves real la vida en la tierra. Le lleva más o menos 250 vidas darse cuenta que eso que sueña todo el tiempo es ella misma, en wow. otro plano. Y a partir de ahí trata de controlar paulatinamente a través de muchas vidas, trata de controlar esa sombra que es el cuerpo físico y el ego, hasta que logra controlarlo, y cuando lo controla se da un proceso de fusión cada vez mayor con el alma. Y el alma empieza a expresarse en este plano como belleza. Y después Claro. se da, digamos, como belleza y orden. Y después se da quizás la fusión más grande de todas, que es con nuestro espíritu. El alma en su plano empieza, dicho de una manera por ahí imperfecta, metafísicamente empieza a evaporarse y empieza a reemplazarse los átomos blancos, que son álmicos, se empiezan a reemplazar por los átomos espirituales, y acontece la expresión del espíritu en la Tierra, que son lo que podríamos llamar los grandes avatares. Pero en la medida que se meten, vos decís que están entrando como muchas almas jóvenes, de Sí. alguna manera sería tal vez más difícil que entonces pasen las almas que tienen más experiencia a, digamos, a la manifestación del espíritu, ¿o no? Digo, por el efecto de la masa, ¿o no? De tanta alma joven acá. Bueno, ¿Por qué pasaría esto, ese tema de, siendo que antes había tal vez más presencia de almas con más experiencia, que ahora de pronto esté como no, inundando? siempre los planetas, digamos, la tercera dimensión tiene esta Ujú. cadencia. No hay tantos planetas hasta donde yo lo puedo entender, tantos planetas Ajá. de tercera dimensión en la galaxia. Son los menos. Eh, pero tienen esta cadencia, digamos, donde, digamos, se viven dualidades fuertes. Y vos tenés mucho del desorden que ves en la Tierra, tiene que ver con esto, con almas que por ahí no han llegado a fusionarse totalmente con su cuerpo físico, que básicamente es una sombra en otro plano. Y son almas que no son espíritus mónadas que no han llegado a la madurez total. Y en ese sentido vemos ese desorden. Son almas jóvenes, digamos, antiguamente se lo llamaba así, alma joven, cuando vos ves a alguien que es muy desordenado. Eh, Después, y eso lo vas a ver como un reflejo en la vida, las personas que son más, que no todas, por supuesto, no todas, pero las personas que tienen más cantidad de años son más ordenadas, los chicos más jóvenes son más desordenados. Eso es así, bueno, y es un poco el reflejo del alma. Con el alma pasa lo mismo, con el espíritu. Digamos, son mónadas o almas jóvenes que tienden a crear desorden porque el alma en sí misma es la que encarna, no es que nosotros decidamos encarnar, nuestra alma decidió encarnar, y ese proceso de encarnación es totalmente metafísico, es una ensoñación metafísica,
que se da alrededor del alma. El alma sueña la vida en 5 minutos y acá pasan 95 años en la Tierra. Y esa ensoñación es una exploración de deseos, deseos que el alma tiene y quiere experimentar, desde convertirse en un arquitecto hasta tener una familia numerosa, lo que fuera. Y en ese sentido, las primeras encarnaciones del alma no tiene propósito, solamente quiere vivir. Y como quiere vivir, ese vivir la lleva a tomar formas muy imperfectas de vida, muy desordenadas, porque solamente quiere vivir, quiere Uno diría existir, básicas, ¿no? básicas, quiere existir. A medida que van pasando, digamos, en el ahora eterno, va tomando más experiencias de vida, empieza a crear propósitos. Y ya encarna con un propósito establecido. Ser un papá de familia, tener una familia numerosa o no tenerla, crear una empresa. Empieza a manifestarse como propósitos. Esos deseos las llevan a encarnar. El deseo mismo de querer convertirse en un gran empresario la lleva a encarnar y tiene esa vivencia de vida hasta el final. Cuando despierta en su plano, sueña otro sueño, que puede ser otra cosa totalmente diferente, desde convertirse en un sacerdote o un experto religioso o lo que fuera, o un jardinero. Y Y así va viviendo. esos sueños no solo se dan, digamos, en lo que llamamos, no sé, 3D, o donde estamos acá, este nivel de densidad, Todo es un también sueño. sería de otros niveles más sutiles también. Podríamos Claro, tener una vida con un propósito en otra densidad también. Funciona de la claro, misma manera. todo es un sueño, todo es real y todo es irreal. ¿Por qué? Mirá, yo tengo una monedita acá. Uh-huh. De esta cara de la moneda existe la realidad, lo que yo veo a la mañana. Me levanto a la mañana, veo la mesa, me tengo que lavar los dientes, me tengo que poner las zapatillas, pasa el tiempo, voy a llegar tarde al trabajo. ¿Es real la vida? Sí, es muy real para nosotros. Pero si yo doy vuelta a la moneda, es una ensoñación cuántica, es un sueño que provoca el alma. Por lo tanto, no es real. Lo que vos estás viendo es muy real para nosotros, pero es una ensoñación holográfica, cuántica que provoca el alma. Ahora, ¿cuál de las dos caras de la moneda es? Ambas caras. Y todo el universo está compuesto así. Como el universo se ve muy real y al mismo tiempo del otro lado es un andamio, uno descubre que de repente estuvo encerrado en un andamio muy real, ambas cosas, y vos querés liberarte del plano donde vos estás. Si no fuera así, siempre estaríamos viviendo lo mismo y estaríamos encerrados en una caja de la cual no podríamos salir. Como el universo se percibe real y irreal al mismo tiempo, vos te vas a querer liberar del plano donde estás y vas a terminar elevando tu vibración y entendiendo la gran ópera, digamos, cómo funciona esta ópera, que vas a empezar a tener vivencias cada vez más vibracionalmente más altas, en otra dimensión. Ahora, en el plano del alma es real, es muy real para el alma, también es una ensoñación, Entonces y todo es estaríamos así. recordando en realidad, ¿no? Más que aprendiendo, no simplemente recordar. ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que nos construimos para estar acá? Claro, todo es consciente. Lo único real es la experiencia de haber pasado por esos planos. Es lo único real y lo único que permanece, la conciencia. Todo es conciencia, la conciencia experimentándose desde todos los puntos de vista posible, dentro de la singularidad. Nosotros representamos para la singularidad un punto de vista muy determinado, experiencial, de experiencia, y todo es conciencia. Ahora, la forma en la cual están construidas las dimensiones tienen un dejo de andamiaje muy grande. Si no fuera así, uno no querría liberarse de este andamio. Y eventualmente el alma quiere liberarse de ese andamio, una vez que experimentó todo. ¿Por qué quiere liberarse? Porque se cansa en su propio plano, igual que nos pasa a nosotros. Nos gusta mucho una película y la vemos 20 veces, pero llega un momento que te cansas de verla y cambias. Y es lo mismo que pasa a nivel del alma. El alma cuando lo experimenta todo y sigue apareciendo acá, se cansa de estar soñándolo. Yo lo estoy diciendo de una manera muy imperfecta, pero para que la gente lo entienda.
O sea, el alma en su plano ya no quiere encarnar más y tiene que darse cuenta en su plano que fue una ilusión y toda esa conciencia, todo lo real que es la experiencia colapsa en el espíritu. El espíritu sí es real y el espíritu Mm. en sí mismo se lleva todo ese perfume experiencial y puede entrar a un lugar que tiene tanta luz que opaca todas las luces. Esa es la gran ópera cósmica entre espíritu, alma y cuerpo físico. Y eso es En todo el esta, proceso de desapego, desapego tras desapego y desapego, en realidad es como ir sí, soltando, digamos, esa... más que desapego de entender que la vida que vos estás viviendo Ujú. es una ensoñación, que vos podés vivirla de la manera que quieras, pero es una ensoñación, que es producto del alma y nuestra alma, que es parte de nuestro ser, nos llevó a encarnar. ¿Por qué terminamos acá? Porque precisamente el alma quería vivenciar algo. Claro, Y entonces sería ese, el apego a ese deseo, al deseo de querer experimentar eso, de claro, ver es el deseo. Hay este dos. escenario y ser el actor en ese escenario. Y de pronto, bueno, ya nos cansamos de ser este actor y de ver este escenario y queremos salir, ¿no? Y entonces, pero de alguna manera nosotros tenemos primero que cambiar el deseo, es decir, desapegarnos, pasar a otro deseo para construir otro escenario, digamos, Sí, otro lugar. claro, en realidad vos, digamos, lo que nos va a pasar, digamos, eventualmente, nosotros tenemos que fusionarnos mayormente con nuestra alma y vivenciar totalmente la tercera dimensión. Digamos, cuando vos vivencias totalmente y agotás los deseos, eventualmente el alma carente de deseos, ese proceso metafísico de fusionarse con su mónada, digamos, con el espíritu, es más Ujú. rápido. Si vos te arrastrás, esto lo decía mucho Hoyo, si vos te arrastrás por la vida sin disfrutarla, lo que va a pasar es que todos esos deseos que no cumpliste en esta vida te los llevas a la próxima. No desaparece el deseo. El deseo sigue y sigue y sigue y sigue hasta agotarlo todo. Entonces, si uno no quiere encarnar más, tiene que entender por qué encarna. Encarna por dos motivos. Un motivo son los deseos del alma. Son deseos, el alma quiere experimentar esta realidad. Se ve influida a experimentar esta realidad y la experimenta a través de deseos, convertirse en un profesional, tener una empresa, tener un campo, lo que fuera. Lo que fuera, para el alma es lo mismo, lo va a experimentar todo. Eh, y otra llave que nos lleva a encarnar es el karma. Muchas de las vidas que aparecemos acá es por karma. ¿Por qué? Porque el karma es un proceso cuántico también. Cuando vos expresás algo hacia afuera, que puede ser desde un abrazo hasta algo desarmónico, eso que vos expresás tiende a volver a vos, porque somos la conciencia singular, es un hecho singular. Nosotros estamos encerrados en un universo que es especular, es como si uno estuviera encerrado en un salón de espejos. Si yo le grito al espejo, el espejo me va a devolver exactamente el mismo grito. Si no puede en el mismo momento, lo va a hacer en esta vida o en otra, pero ese grito va a volver. Yo lo que cuento siempre es la anécdota de Buda, que Buda estaba en lo que cuentan los aforismos de Buda, creo que aparece en el Dharmapada. Estaba con Sariputra en una feria en la India y pasa una persona y le grita a Buda. Y Sariputra, que era su discípulo principal, le dice, pero si tú que eres la persona más santa del mundo, ¿cómo puede ser que alguien venga y te grite? Y Buda, en un giro genial de la historia, le dice, bueno, yo evidentemente le debo haber gritado a alguien. No hay nada que no te suceda porque ha emanado de vos. En ese sentido, todo lo que nos sucede es perfecto, ha emanado de nosotros mismos, de alguna u otra manera. Entonces, en ese sentido, el karma existe, la reencarnación existe y es real. Encarnamos por esos dos motivos, para poder ir limpiándonos de karma, o sea, encarnamos para poder vivenciar el karma que emanó de nosotros, las acciones, que básicamente el karma es inconsciencia. Cuando alguien pasa, nos grita y nosotros gritamos, estamos actuando de manera inconsciente, no hay nadie ahí, básicamente. Entonces, cuando vos entendés eso, empezás a agotar el karma, lo agotás, vida tras vida el alma empieza a agotar el karma. Y al mismo tiempo vivencia experiencias que quiere vivenciar, desde ser rico, pobre,
o ser una persona empresaria exitosa o no tener ningún éxito. No lo entiende, el espíritu no lo entiende eso, aunque nosotros creamos de que es no deseable, el espíritu no entiende tiempo y espacio. Y entonces en ese proceso va generando cada vez más luz. Y llega un momento que empieza a entender la ópera cósmica y no genera karma, empieza a tratar de no generar karma. Cuando empieza a agotar el karma, se nutre cada vez con más luz y empieza a expresar el alma lo que realmente es, que es belleza, una belleza extrema en el plano físico, y es orden. Y eventualmente empieza a fusionarse con el espíritu y ahí se da una gran expresión espiritual, que es amor todo consumidor, como un fuego que todo lo consume, un Jesús de Nazaret, un Buda. Y esa es la gran ópera que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos soñando una realidad que es totalmente cuántica, al estilo de la película Matrix, digamos. Eventualmente lo vamos a descubrir y la ciencia misma lo va a descubrir que es así. Sí, ya hay varios científicos hablando de este tema que de alguna manera teórica ya lo habrían comprobado. Que de hecho Claro, que el universo... lo extremadamente raro sería que no fuera un holograma. Claro, exactamente. Y si no fuera un holograma y fuera una cosa superfísica, nosotros moriríamos si no hubiera ningún tipo de trascendencia. Sin embargo, la trascendencia existe y es. Hay un plano espiritual. Para las personas que no lo quieran llamar alma y espíritu, llámenlo como lo quieran llamar. Aquel otro lado que hay más luz que acá o como lo quieran llamar. Pero existe y es el plano álmico y el plano espiritual. O sea, trascendemos, morimos y no es que se termina todo con la muerte física. Hay una trascendencia de la conciencia porque lo único real es conciencia. De hecho, la conciencia es anterior al cuerpo físico. Si no hubiera conciencia, la que fabrica la realidad es la conciencia. Claro. Eso yo te acuerdo que la vez pasada lo comentamos cuando yo contaba el samadhi. Es Sí. la conciencia la que se mueve por estas realidades paralelas que son tan similares unas a otras como si fueran hojas de un libro y las transita tan rápido que crea la ilusión de que vos te moves y que el tiempo pasa. Pero es ilusorio eso, es un proceso de la conciencia. No sé si La la conciencia es conciencia proviene, digamos, del espíritu, es el espíritu que hace esta acción, el trabajo de llevar la es un conciencia a reflejo. experimentar todo esto. Entonces, básicamente estamos siendo todo el tiempo espirituales, ¿no? La conciencia y espiritualidad sería como de alguna manera la misma Lo materia. que pasa es que nosotros tenemos tres núcleos de conciencia: ego y cuerpo, alma, que también tiene su conciencia en su plano, digamos, y espíritu, el Padre en los cielos. El alma, cuando ya está fusionada con el cuerpo físico, se produce una gran dualidad, y alma, cuerpo físico, espíritu. Pero nosotros somos esos tres grandes núcleos de conciencia. Eventualmente, el ego desaparece, así como el cuerpo físico deja de tener relevancia porque es simplemente una ensoñación. Hasta nuestro cuerpo físico es una ensoñación. El ego desaparece, no duele cuando desaparece el ego, y el espíritu se hace cargo de toda esa experiencia, que es lo real en nosotros. Si no hubiera espíritu, nosotros no habría alma y no habría vida física. Es el espíritu el que se refleja en planos inferiores como un cuerpo álmico y como un cuerpo físico y como todos nuestros cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo astral que existen y son reales. Y en Pero ese no toda la sentido, manifestación, digamos, de cuerpos necesariamente, es decir, por ejemplo, y las de construcciones conciencia. que vemos de alguna manera están creadas por una conciencia, varias conciencias, ¿no? Plasmando, digamos, toda esta escenografía, tal vez varias conciencias unidas, una conciencia más grande, no sé cómo sería eso. O si es que, por ejemplo, hay algunos Un cuerpos libro que lo... también serían como Mirá, los edificios que vemos, o la materia, lo material que uno diría sin alma. Podría ser que algunos cuerpos fueran así como sin este trabajo. conciencia, vos Solo con... cuando ves hacia afuera, todo es conciencia. Ujú. Esto lo dice muy bien el libro Poimadres o Pimandro de Hermes, los libros de Hermes. Es un océano de conciencia, es una mente universal que crea una ola y esa ola representa nuestra conciencia viendo el infinito, nuestro planeta Tierra, las nubes y después más allá el sistema solar y el infinito. Pero todo es conciencia, no hay nada que no lo sea. Ahora, Okay. ¿cómo aparece ese edificio ahí si lo estoy Ujú. imaginando yo? Bueno, precisamente
todo nuestro cuerpo físico, nuestros seres queridos y toda la realidad holográfica, es eso, es una realidad holográfica, digamos, que el alma la sueña y la manifiesta como cosas físicas, pero no es tan físico como nosotros creemos, es una ensoñación. Digamos, la conciencia es lo único real, la conciencia experimentando cosas. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia es una nota musical que vibra, vibra. ¿Cuántas veces vibra? Miles y millones de veces por segundo. Y verticalmente existen hojas de un libro. ¿Viste esos libritos? Yo me acuerdo que una vuelta me había comprado uno del gol de Maradona. Vos hacías así y vos veías al Diego pegarle. Era como una película tridimensional. Vos lo abrías así y iba caminando y le pegaba la pelota, digamos. Ahora, si yo tengo un libro infinito en la mano, yo tengo un libro infinito, y la conciencia lo recorre, eso quiere decir que vos podés experimentar la realidad de forma infinita. Y eso es lo que sucede. La realidad holográfica es infinita y la conciencia la recorre. Y en ese recorrerla ve la realidad como nosotros la vemos manifestada. Ahora, ¿quién es el gran director de ver esa infinitud de conciencia? El alma. Es el alma el que le pone límites a la vida física. Porque es el alma la que sueña y es el alma la que quiere nuestro gran rector. Por eso lo más importante que puede hacer el humano es fusionarse con su alma, que es su yo superior. O sea que de alguna manera es posible no estar funcionado con el alma. Es que me resulta extraño pensarlo así. Para mí somos alma. Me Claro. parece imposible no estar fusionado con, No, es que no estás totalmente ¿no? fusionada con el alma. Claro, el alma se expresa, es por ahí, el proceso es muy metafísico, pero es así, el alma se expresa en un nivel inferior Mm. como un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque quiere vivenciar, el alma en sí misma es un cuerpo de deseo, desea cosas. Entonces, como las desea, las manifiesta en un nivel inferior, en la tercera dimensión. ¿Cómo las manifiesta? Como una vida física. Y esa vida física también es una forma de pensamiento, dinámica, porque no va a experimentar el alma lo mismo a los 5 años que a los 15, que a los 40, que por ahí ya tenés tu propia familia. Por eso es un conjunto de deseos dinámicos. Es mi perro, se escuchan ruidos, mi Está perro bien, está haciendo. está bien, pero esa fusión con el cuerpo no es total, se va dando cada vez más a través de que pasan los cientos de años, cada vez se fusiona más y más con el cuerpo físico, con el cuerpo etérico, y va controlando más esa vida física. Por eso las primeras vidas son desordenadas. Vos ves una persona muy desordenada, digamos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Que no tiene alma? No, claro que tiene alma, la tiene, pero el alma no digamos, no logra entender totalmente la tercera dimensión. O sea, No la no logra estar entiende. de lleno ahí parada. Son como Exactamente. esas como diferencias que uno siente de estar presente de un momento a otro, que por un momento estamos como más llenos, y por un momento decimos, ¿qué pasó Y acá en este nosotros rato? en nuestro hablar lo tenemos todo el tiempo. Cuando vos ves una persona que vos decís, es un alma bella, mirá qué bella alma. Yo lo he escuchado un montón de veces, digamos. Quizás ahora en la juventud no se use tanto, pero en mi época se usaba mucho. Uy, mirá qué bella alma. Una persona que puede ser muy muy, digamos, eh, muy dada a los demás, que de repente hace obras de arte maravillosas. Vos decís, qué alma bella. Y de repente Mm. vos ves una persona que de repente representa un desorden tras un desorden. No es mala en sí, no es que quiera que sea mala, sino que de repente esa alma en sí misma tiene menos encarnaciones encima. La ópera cósmica todavía no la elaboró totalmente. Mm. Por eso la Tierra hay tanto desorden, digamos. Tiene que ver mucho con eso, con el tema de la plenitud o el estado vibracional de esa alma. Ese alma en sí mismo no tiene toda esa experiencia que tiene que tener. Al alma le lleva muchas vidas darse cuenta que eso que sueña es real. El alma no lo ve real en su plano. ¿Por qué? Por el tiempo, fundamentalmente. El alma sueña una vida en minutos y acá pasan 95 años. Y cuando vos te despertás en el plano del alma,
no te parece real lo que vos viviste en la tierra. Al alma darse cuenta que es real lo que está viviendo, le lleva más o menos 250 vidas. Darse cuenta que eso que sueña todo el tiempo es ella misma. Y eso puede notarse, por ejemplo, de una densidad a otra. El hecho de ciertas densidades, tal vez más Sí, sutiles, uno las siente más reales, como si tal vez lo que vos decís, habría una mayor fusión con el alma, como que el alma estuviera claro. más presente ahí, Sí, está teniendo una bueno lo que especie de vos... sueño lúcido en vez de un sueño de eso que uno se levanta y no recuerda, tal vez. Claro. Bueno, y ese es un reflejo inferior. Cuando vos te levantás a la mañana, por más que el sueño esté buenísimo, vos te despertás y quizás el primer segundo decís, uy, qué sueño, qué buenísimo. Y pasan 10 minutos y no lo ves real. Porque fue un sueño. Es más, la ensoñación a veces es tan lúdica que vos decís, y yo estaba entre medio de una ciudad, no sé, lo que fuera, y vos durante el sueño lo ves muy real, pero una vez que te despertaste no lo ves real. Lo mismo pasa con el alma. El alma despierta en su plano y no ve real la vida en la tierra. Y en ese sentido le cuesta muchas vidas darse cuenta que eso que sueña que todo el tiempo es ella, es un reflejo inferior y trata de controlar lo que sueña, trata de controlarlo, hasta que llega un momento que lo controla. Y cuando lo controla, empieza a vivir deseos muy definidos, encarnar para convertirse en, qué sé yo, en un gran profesor, en un gran artista, en un gran medium, qué sé yo, en un gran médico. Tenés deseos muy definidos y después esos deseos van transformándose por lo espiritual, entender que es todo esto. Hasta que el último deseo de todos, que es irreal también, es convertirse en un Buda. Eso lo decía Buda. O sea, eventualmente todo el mundo se convertirá en un Buda y el deseo de convertirse en un Buda es irreal. Y Porque te lleva a encarnar. El alma lo quiere vivenciar. Quiere vivenciar. ¿Y cómo es convertirse en un Buda? Y ya, y aparece acá. Y después te das cuenta que el deseo en sí mismo no es que sea irreal, el deseo te hace encarnar. El alma tiene que vaciarse de deseos para no encarnar más. Tiene que descubrir en su plano que es una ilusión. Cuando descubre en su plano que es una ilusión, se da una gran transformación. El espíritu lo consume todo y aparece lo único real de todo, que es la chispa divina. Y ahí tenés grandes avatares, un Buda, un Jesús de Nazaret. Pero a su vez ellos buscaron encarnar, también hicieron ese trabajo. De alguna manera ya Claro. venían, no tuvieron que recordarlo acá, tal vez ya venían recordándolo. Tal vez se puede de alguna Si no manera existiera, mantenerse, mira, digamos, con esa si no existiera, conexión estando acá. el tema es así, toda la gran ópera cósmica es musical, más allá que nosotros no nos demos cuenta. El idioma humano va a cambiar a futuro, cuando descubramos que estamos dentro de un holograma. Cuando vemos algo, lo que en realidad estamos viendo es lo que estamos viendo es un sonido, una ensoñación, pero es más musical que otra cosa, una vibración. Cuando descubramos eso, vamos a entender que el espíritu crea un alma y crea vidas porque no está a tono. Como no está a tono, no puede entrar al siguiente nivel del fractal, no puede imaginarse lo que hay del otro lado. Por eso es necesario todo esto, por eso existe como tal. Digamos, es una gran compresión de energía para poder estar a tono, como si alguien, como si un guitarrista o alguien, digamos, un luthier estuviera poniendo a tono un instrumento. Llega un momento que está a tono y esa misma nota musical puede ascender al siguiente nivel de la octava musical. O sea que nos pondríamos a tono individualmente, pero de alguna manera colectivamente también. Sí, eventualmente descubrís que solo existís vos, Ah, siempre vos. Yo mm, sé que hay gente, lo mismo que en la película Matrix. Matrix, yo me acuerdo, Neo, que decía, uy, yo me encantaba ir a comer a ese lugar que servían unos fideos re ricos, pero era una ilusión. mm. Pero todo, eventualmente descubrís que el punto de vista que vos representás es eterno y es indisoluble. Es un punto de vista experiencial de la singularidad. Pero ese punto de vista representa y es. Y todo lo que vive, lo vive a través de ver otras personas, de ver otros objetos, de ver un universo lleno de cosas, pero no hay nada afuera.
Es lo mismo que vos te pongas un casco de realidad virtual. Vos te podés el casco de realidad virtual, ¿no? Yo en Madrid, hace un año estuve en Madrid y me acuerdo que había en Samsung, tenían un lugar donde vos te ponías unos cascos y esquiaba, era re divertido. Ahora, vos te sacás los cascos, el casco de realidad virtual, y lo tenés en la mano, y no hay nada acá. Es divertido mientras dura, pero no hay nada. Fue una Así ilusión. es. Bueno, lo mismo pasa con la vida física, por más que a nosotros nos cueste. Eventualmente llegás a tener un samadhi, y el samadhi te lo muestra sin ninguna duda. Por eso el maestro de Yogananda quería que Yogananda tenga su samadhi. El samadhi es difícil lograrlo, pero cuando se logra, que por lo general es totalmente involuntario, sucede, cuando sucede, no hay dudas. Existe solamente el eterno ahora, un solo instante en la creación, y en ese instante de la creación toda la realidad se manifiesta como un hecho manifiesto. Ahora, ¿hay algo afuera? No, es un vacío eterno. Ahora, este vacío se articula, la conciencia lo recorre como un libro infinito, lo recorre y crea la ilusión de cosas, pero no es que esas cosas existan per se. Ahora, ¿por qué es tan real? Si no fuera real, nosotros no hubiéramos querido convertirnos en padres, o en un empresario, o en un místico. Claro. El alma es necesario que sea muy real, ese andamio. Ahora es un proceso de andamio, un proceso que tiene un dejo de artificialidad muy grande, muy, muy grande. Si no fuera así, el alma se liberaría prontamente de esto. Ahora, si se liberaría prontamente de esto, el espíritu quedaría atrapado en su nivel. Entonces, toda una gran ópera musical para poner a tono el espíritu. O Tremendo sea, trabajo. si es fácil liberarse de las dimensiones, nunca Mm. te querrías liberar. Esa es otra posibilidad. Si yo estoy tan cómodo acá en la Tierra y tan cómodo, no me doy cuenta que hay otras realidades que son mejores, o mayores, o diferentes a la Tierra, y quedaría encerrado en una caja de la cual no podría salir nunca. Eventualmente te querés liberar porque el universo es una ilusión. O sea, este plano de conciencia, tercera dimensión, es ilusorio. El plano del alma también lo es. O sea que en la medida que empezamos a percibir esta ensoñación, de alguna manera ya Sí. estaríamos yendo al segundo, siguiente paso, ¿no? Subiendo al siguiente Y escalón. empezás a entender ¿Cómo está mayor pasando ahora? qué es lo que está pasando ahora. Cada vez más físicos empiezan a entender que el universo es holográfico, no es que exista per se, es un holograma. Y empiezan a entender de que el tiempo no se vive igual en todas las dimensiones. Y Entonces, toda empezamos la a... experiencia, lo que has tenido con los seres de Sirio, la experiencia que contaste hoy, de alguna manera te dio como la estructura o te enseñó el patrón de lo que sería como tu propia espiritualidad, pero a su vez la de todo el mundo, porque digamos de alguna manera todos, cada La uno ópera, desde de la conciencia que está poniendo en marcha y escenificando, de alguna manera funciona igual con las mismas herramientas, o sea, funciona el claro, mismo mecanismo. exactamente, funciona de la misma manera con el mismo mecanismo. Y, digamos, el samadhi te muestra eso. Digamos, la gran ópera cósmica, que es musical entre las dimensiones. Cuando vos empezás a entender eso, no generás más karma y empezás a ser más autoconsciente de cómo funcionan las leyes universales, lo que muchos llaman las leyes cósmicas, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, la ley de causa y el efecto, que nosotros llamamos karma, la ley de vibración, lo afín atrae lo afín. Claro, Y en el sentido de, digamos, de la sintonía de frecuencia, digamos, está a la misma frecuencia que el otro para plasmar juntos, digamos, co-crear, digamos, en ese claro. sentido. ¿Qué te iba a decir? Pero, no, se me escapó, te iba a hacer una pregunta No, y me está bien, olvidó. Romy. Igual no sé qué vamos, por una hora ya de charla, No, ¿no? sí, ya terminaba, era algo respecto a lo que habías dicho y se me fue. Bueno, la verdad me queda muy claro, digamos, cómo todo esto va inevitablemente conectado a la espiritualidad. Y bueno, y el tema El fue fenómeno. enorme y es impresionante lo que se puede aprender a todo nivel.
Yo lo que cuento, digamos, no es un dogma. O sea, yo lo cuento como experiencias personales que he tenido y las cuento tal cual, no las deformo para hacerlas más atractivas. Yo sé que hay mucha gente, cuando yo digo que estás solamente solo en el universo, que no hay nada, hay gente que no le resuena para nada y cambia de canal. Y está bien que sea así. Yo tengo que contar tal cual he vivido las experiencias, tal cual las he tenido. No las exagero ni las Claro. cuento menos de lo que fueron. Ujú. Eh, Sí, igual me imagino que con los años, porque claro, va pasando sí, el tiempo y uno, digamos, se va de alguna manera expandiendo, enriqueciendo, volviéndose más sabio, teniendo más capacidad de, digamos, más perspectivas a la vez. claro. Entonces, eso Sí, sí, también sí. hace que, si bien contás la misma experiencia, la contás desde otro punto, nunca sos el mismo. Claro, claro, obviamente. Qué sé yo, yo lo que la gente tiene, digamos, si no resuena con el mensaje, está bien, está perfecto que sea así, digamos, no es el dogma de Diego, no que me tienen que creer. Yo no estoy fundando un dogma, digamos. Ujú. La gente sí lo que puede pensar de manera lúdica es que es importante por ahí empezar a amigarnos con la idea de que morimos y trascendemos, o la muerte no existe, digamos, y en ese sentido sentirnos liberados de ese miedo, digamos, a morir. Y de esa manera, al sentirse liberados de saber que no existe la muerte como tal, vos permitirte vivir la vida plenamente, digamos, plenamente. Y en ese sentido a veces no hace falta dinero para vivir la vida plenamente. ¿Vos sentís que eso fue como lo más importante, o lo que te mayor, digamos, impacto que tuviste con estas experiencias, el hecho de darte cuenta que la muerte en realidad no existe? Lo más impactante, digamos, es el samadhi en sí mismo. De hecho, yo tengo notas de esa época, donde hace 33 años pues, escribí el proceso de samadhi. No lo de los seres de Sirio, no me lo anoté en un cuaderno, pero lo de samadhi sí. Me pareció más, digamos, como más fuerte. Y sí, lo que me cambió mucho es entender de que lo que vos ves afuera es una ensoñación cuántica, no es que exista como tal. Más allá que vos, la mesa siempre esté ahí a la mañana y vos si no vas a trabajar, vas a tener un lío, digamos, o tenés que lavarte los dientes a la mañana. El universo es cuántico. ¿En qué te cambia? El universo nunca te contradice. Si vos pensás algo sumamente fuerte, se manifiesta en el plano físico, porque es una ensoñación. Entonces, como el universo es lúdico, la forma en la cual vos sueñes los sueños del alma le pertenece al ego. Entonces, si vos de repente querés algo y lo querés muy fuertemente, pensá en eso y dotalo de cierta emocionalidad y vas a ver cómo se manifiesta en el plano físico. Si estás pensando constantemente en eso, creás el vacío, que es directamente nada se manifiesta. Pero si vos pensás en esto y se lo declarás con el verbo al universo, yo soy un ser divino y van a pasarme cosas divinas, eventualmente te pasan porque el universo no te contradice. Entonces, es importantísimo que nos pensemos de manera mágica y lúdica. Somos seres espirituales, tenemos un espíritu, somos seres divinos experimentando la tercera dimensión y nos vamos a convertir en eso, que es lo que Así es, estamos expresando con el verbo. totalmente. Y como Pero hay que seres ser divinos, consciente, digamos, no solo saberlo como mentalmente, como un libro que guardamos en una biblioteca, sino algo que hay que sentirlo. Hay que sentir bueno, esas palabras, claro. cualquier cosa que Pero vos también te desees, podemos manifestar sin ser conscientes, ¿o no, Diego? O sea, sí. podemos no ser conscientes y decretar cosas igual. Y claro, todo el tiempo, si yo me levanto a la mañana y digo, uy, voy a ser un pobre toda la vida, ¿y qué va a pasar con el universo? El universo no te va a comprar, no te va a contradecir. Y vas a tener carencias de todo tipo. El universo no cualifica la realidad, la cualifica la Totalmente. conciencia humana. En ese sentido, no te contradice nunca el universo. Si vos te levantás a la mañana y decís, me van a pasar cosas extraordinarias y te olvidás, eventualmente pasan. ¿Por qué el hombre no lo cree esto? Porque no se manifiesta instantáneamente como en el plano del alma. En el plano del alma es instantáneo. Vos querés una bicicleta, aparece ahí de golpe. En este plano tarda en aparecer. ¿Por qué? Porque es el propósito de este plano. Si no fuera así, vos nunca sabrías lo que sería cortar una madera y hacer una mesa. Esa experiencia estaría inconclusa y el universo sería incoherente consigo mismo. Ok, Esa experiencia entonces es venimos a ver como todo ese proceso, todo el proceso de la procesos madera básica, constructivos. como un tronco, hasta la
la mesa. Y en estos Exactamente, planos no procesos. necesitamos entender el proceso como de construcción, ¿no? Es tan importante la tercera dimensión como cualquier otra dimensión. En esta se experimentan procesos constructivos, que es desde cortar la madera, llevarla, cortarla, medirla, pensar la mesa y que aparezca ahí. Si eso no existiera, habría una parte que uno nunca entendería de la ópera universal. Y Claro, en lo que ese ocurre es que también viviendo todo este proceso, finalmente muchas veces quedamos pegados a lo material y no entendemos la parte, digamos, inmaterial de ver todo este proceso. Es decir, valoramos la mesa por lo mucho que nos llevó a construirla. Claro, pero bueno, eventualmente la sociedad va a cambiar, las cosas están cambiando, que no nos demos cuenta. Estamos yendo hacia una sociedad de cuarta dimensión, que se va a digamos, terminar materializándose, donde los procesos van a ser de otro tipo, van a ser globales. No va a ser una persona pensando la mesa, haciendo la mesa, sino se O va a sea, pensar de vos manera. decís que la globalidad en general es algo como característico de la cuarta, si Sí, no se entendés. deja nadie atrás. No existe el capitalismo como tal, no existe el comunismo como tal. Podríamos hablar de una utopía materializada, donde se construye, digamos, nadie queda sin casa, nadie se queda sin comer. Se piensa de manera la sociedad como una tribu humana, donde no se deja nadie atrás. Y se Pensamiento más empiezan colectivo, más inclusivo. Bueno, no la por algo cuarta surgen dimensión, todos nosotros estos vamos, lenguajes. aunque no lo veamos ahora, con el paso de los años lo vamos a ver manifestado, porque lo que está cambiando es la conciencia humana. Los chicos ya son así, de prestarse todo. No lo vemos ahora. Vemos una sociedad muy materialista y muy desarmónica, pero estamos ante el avance de una cresta de ola que va a venir, que va a ser una sociedad ET. Y la sociedad va a ser mentorizada por civilizaciones de tipo ET, muy humanoides, muy humanas, que lo vamos a ver como hermanos mayores y nos van a enseñar a llevar a cabo una sociedad de cuarta dimensión que va a ser totalmente, eh, digamos, va a estar, no se va a dejar a nadie atrás, digamos. Cada uno, y totalmente organizada, cuánticamente. O sea, cada uno no va a existir el tiempo como lo conocemos ahora, las 8 horas de trabajo, las 10 horas, lo que fueran, las 12 horas de trabajo, no van a existir más, no va a existir no vamos a medir el tiempo de la misma manera, el tiempo va a ser cósmico, y cada uno va a trabajar en lo que le guste hacer, por eso no va a ser comunista, va a ser una utopía. La gente va a trabajar en lo que quiera hacer. Si vos estás las 24 horas en tu casa no mirando nada, lo podés hacer 1, 2, 3 meses. Va a llegar un momento que te vas a aburrir y vas a querer hacer algo. Bueno, vas a hacer eso que quieras hacer. Y Desde todo ser este médico. proceso se da naturalmente, independientemente de que, no sé, uno diga haya unos malos, otros buenos, unas ideas mejores que otras, ni nada de eso, sino que es algo que se da naturalmente en la colectividad humana, digamos, en la comunidad. La humanidad va a ir, digamos, va a desaparecer los sistemas políticos como los conocemos, las religiones como las conocemos. El gran templo humano va a pasar a ser el planeta Tierra. Nuestro templo va a ser nuestro cuerpo y nuestro planeta Tierra, y no se lo va a enfermar. Yo lo que estoy diciendo es muy utópico, pero lo vamos a ir viendo aparecer, porque ya experimentamos lo que es una sociedad democrática y reinos. Ahora nos falta el siguiente eslabón, que es una sociedad totalmente organizada, una sociedad de cuarta dimensión, y lo vamos a vivir. El alma también quiere experimentar eso. El alma quiere experimentar ver extraterrestres. Por eso los vemos. Hay cada vez más gente diciendo, ¿y yo por qué no? ¿Por qué todo el mundo ve y yo no? Bueno, entonces tenés que, si vos todo el tiempo pensás en que vos no, entonces no. Si vos pensás de que vos sí, porque sos tan importante como el universo mismo, el universo no te va a contradecir. Claro, ya el hecho de que surja el deseo es el primer paso. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Y vamos, por eso también el alma quiere experimentar eso. ¿Cómo es el traspaso de una sociedad de 3D a 4D? ¿Cómo es ese proceso? Y lo vamos a vivenciar. Bueno, espero que te haya gustado la charla, Sí, Romy. sí, 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 me encantó, además porque ya vamos viendo de a poco hacia dónde va la línea, hacia dónde va la humanidad, lo que sería el siguiente paso en función de, bueno, las personas como vos, que
que han tenido, digamos, contactos con seres que de alguna manera ya pasaron por estos procesos, ¿no? Y pueden irte dando como unas pistas de dónde estamos parados y contar un poquito para que el ser humano se tranquilice en un punto, no esté así como tan ansioso de que si vamos para bien, vamos para mal, nos estamos autodestruyendo, ¿qué está pasando, Pero no? tiene que cambiar el ser humano es el que tiene que cambiar, o sea, tenemos que cambiar nosotros como colectivo, cambiar interiormente para que cambie todo nuestro afuera. O sea, el ser humano tiene que estos seres no van a hacer el trabajo por nosotros, nos van a mentorizar, sí, pero no van a hacer el trabajo por nosotros. O sea, tenemos que aprender que la Tierra es lo más importante, o sea, el planeta Tierra en su conjunto, y que no lo podemos autodestruir o autodestruirnos, digamos. Y en ese sentido va a haber una gran transformación social. Así es, Yo sí. creo, Sí, yo yo creo. también lo estoy viendo. Creo que cada vez más evidente para todos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por Gracias, estar Romy. acá ya por segunda vez bueno, y mantenernos al tanto de toda tu experiencia, de lo Romy, nuevo. cómo es tu canal? Para los que quieran ver, quieran seguirte desde mi canal y quieran ver las entrevistas que vos haces. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Canal El Esmeralda? canal se llama Esmeralda. Bueno, todavía no tengo suficientes suscriptores como para que pongan Esmeralda en el buscador y lo encuentren. Así Bien. que si ahora ponen Esmeralda van a tener que buscar y buscar. Hay muchas Esmeraldas. Claro. Bueno, pero Así bueno, yo estoy que, bueno, haciendo. cuando estén viendo el video, si les gusta el video, ustedes vean acá en la descripción, tanto Diego como yo, pues vos ponés el Sí, sí, sí. enlace. Sí, sí, sí. Bueno, si entran a mi canal y lo encontraron, genial. Igual yo normalmente en mi Instagram, tengo el Instagram de Luz Verde Esmeralda, que es donde muestro, digamos, las tapas, los temas que voy subiendo, y ahí siempre tienen el enlace para venir directamente acá al canal. Y si no, bueno, si ya conocen a Diego, Diego lo habrán visto más, tiene mucho para ver en su canal. Recuerden, Samadhi Scarpa. Después yo les pongo igual el nombre en la descripción del video, así que lo pueden buscar ahí y van a conocer muchas más de sus experiencias. Bueno, muchísimas Buenísimo, Romy. gracias. De verdad, mucho para pensar, muy, muy interesante. De verdad, es muy agradable conversar con vos. Es muy fácil de entender como vos lo explicás. Así Bueno, que bueno, gracias, te Romy. agradezco mucho. Y espero a ustedes que están del otro lado les haya gustado. Y los espero en la próxima, en el próximo video. Bueno, hasta pronto. Ahí nos estamos hablando. Cuídate mucho. Beso, Gracias, Diego. Romy, a vos. Y chao Nos vemos. también ahí. Chao, Chau, chao. chau.